Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo. Y como siempre, les doy una cordial bienvenida ya en nuestra recta final de esta semana con un tema realmente extraordinario, muy importante en la vida de todo varón, de toda mujer, de toda familia que pasamos a este proceso del el nivel 3, en este maravilloso nivel de Torah. Muy bien, pues para resumir la historia de lo que llevamos en las últimas semanas, hoy estamos concluyendo esta serie de 5 semanas, tratando 5 palabras con la letra T en Torah. Vimos la palabra Teshuvá, entendiendo el contexto del retorno, arrepentimiento, comillas. Vimos la palabra tefilá, la importancia, el cuidado, el orden respecto de la oración, tefilá. Vimos la palabra sedaká, la importancia fundamental de la misericordia, dar sin esperar nada a cambio, estar muy atentos donde podemos prestar apoyo, en cuántas circunstancias podemos apoyar siempre a las personas necesitadas, no solamente en el área económica, en el área laboral, también, por supuesto, fundamental en el área espiritual. La palabra. Posteriormente, avanzamos en el punto número 4 y hablamos de la palabra tikkun, corrección de adentro hacia afuera. Corregir. Si hablamos de corregir, significa que venimos de un lugar correcto, avanzamos en el recorrido de nuestra vida por un camino, probablemente por varios caminos, de manera incorrecta, inapropiada, voluntariosa. Y cuando hacemos tikkun es porque obviamente entendemos que requerimos con urgencia entrar a un tiempo de corrección. Por eso tikkun y teshuvá están muy ligados, tomados de la mano evidentemente. Cuando hacemos corrección significa que debemos volver a un lugar de partida donde las cosas estaban bien. Y cerramos esta semana en la quinta T. 5 semanas han pasado, hermanos. Puede usted pensar de qué manera han pasado 5 semanas, y cerramos en este tiempo hablando acerca de la importancia del talí, el manto, y hablando de la importancia de los tzitzits. Por favor, fundamental, y asimismo comprender un poco el aspecto de lo que tiene que ver con la kipa, como esa cobertura que representa, siempre entendiendo que sobre nuestra cabeza hay una protección, y sobre nuestra cabeza siempre está sobre nosotros Mashiach, nuestro amado Yeshua HaMashiach. Muy bien. Para el día de hoy, mis amados hermanos, todos vamos con sus Biblias. Les dije que iba a ser un cierre un poco diferente al mensaje común de la enseñanza. Quiero compartir una palabra con ustedes hoy, hermanos. Y podríamos tomarlo también como un estudio definiendo conceptos, concluyendo toda la historia de la semana, concluyendo toda la historia de la serie de las 5T. Acompáñenme por un momento, por favor, al libro de Mateo. Vamos a estar en Mateo, en el capítulo 27, y vamos a tomar una porción del capítulo 27 a partir del verso, leámosla desde el verso 24 para comprender el mensaje en el día de hoy. Dice esta palabra: gracias, Eterno Padre, por tu Kadosh Torah, gracias. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo.
allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Qué ignorancia! Por favor, dígalo conmigo, ¡qué ignorancia! Nuestro pueblo, los pueblos, se han perdido por falta de la sabiduría y el entendimiento de la Kadosh Torah. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Yeshua al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Verso 28. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Este manto escarlata es bien importante. Ustedes seguramente recordarán una película, fue muy interesante, La letra escarlata, como recordándole que él está llevando consigo ese pecado. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Este punto es importantísimo, hermanos. Probablemente en muchas ocasiones, en el nivel 1, 2 o en el mismo nivel 3, hemos visto películas que tienen que ver con esta escena que estamos compartiendo hoy sobre la muerte de Yeshua. Y seguramente usted ha leído los textos en los que se hace referencia que fue colocada sobre su cabeza una corona de espinas. Pero siento en mi corazón que hemos pasado muy, pero muy de largo la profundidad de lo que representa esa corona de espinas. Así es que al cierre de nuestra jornada aclararemos un poco este tema. Una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincado la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, «Salve, Rey de los judíos», y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, por favor diga conmigo, el manto, su talí, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Estos textos que nos hablan del manto, y para definir un poco el contexto del manto, tienen que ver con una ropa exterior. Pero el manto tiene una característica y es que nos determina como una autoridad. El manto, y vamos a ver algunos tipos o clases de mantos, y sobre la enseñanza veremos cómo ese manto ha jugado o ha sido mejor partícipe de los momentos proféticos importantísimos que tenemos en la palabra. Entonces, ese ropaje exterior también lo vemos en el libro de Juan. Vaya a ese texto, por favor, Juan capítulo 21, verso 7. O vayamos al texto. Quiero ir, sé que necesito ganar un poco de tiempo, pero vamos a hacer el estudio en la mejor posible, que cada texto que leamos, que sea la palabra la que nos dirija y la palabra la que nos hable. Vamos a Juan capítulo 21, por favor. Acompáñeme al texto del capítulo 21 y vamos a tomar el verso 7. Entonces aquel discípulo a quien Yeshua amaba dijo a Pedro, «Es el Adón, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Adón, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella y se echó al mar». Se había despojado de su ropa, de la cobertura, de ese manto. Es extraordinario este texto. Por lo tanto, cuando hablamos de manera genérica del manto, entendemos cobertura, cubrirnos, vestido. Recuerden que empezamos la jornada de esta semana hablando de la importancia del vestido. Hablamos de Adán y Java en el huerto, vestidos de luz, or. Sin embargo, a través de la desobediencia, se encontraron ellos ahora en una condición de desnudez. Y cuando se encuentran frente a una condición de desnudez, y voy a retomar el tema, entonces ellos, por su iniciativa, deciden hacerse delantales con las hojas de higuera. ¿Quién te dijo, Adán, que estabas desnudo o que estaban desnudos? Así es que Adonai, en su misericordia, lleva a cabo un sacrificio y prepara para ellos un manto, cobertura, un vestido, un delantal, y los cubre de su condición pecaminosa. Maravilloso, ¿verdad? Entonces, el manto es una confección de vestido, puede ser, repito, en lino o en algodón. Muy importante que los profetas, en todos los textos bíblicos que tratamos permanentemente, ellos utilizaban mantos de piel de ovejas. Libro de Zacarías, capítulo 13, verso 4. Vaya usted, por favor, a ese texto y subraye. El manto entonces tipifica una cobertura y una protección
de parte de Abba, de parte de nuestro Hashem. Esta protección y esta cobertura la podríamos considerar en un pequeño paréntesis como la unción, como la autoridad. Por lo tanto, esa unción, esa cobertura de parte de Adonai en el manto, en ese manto celestial de ministerio, requiere tenerle cuidado. Si puedo parafrasear un poco esta historia, si alguno de ustedes ha sido partícipe del ejercicio militar, recordarán que una de las normas en el ejército, por ejemplo, es que el soldado o el uniforme que viste el soldado no puede estar expuesto en medio de situaciones contra la ley o contra la patria en el sentido militar. Estoy hablando, me refiero. Un uniforme militar no puede estar en lugares de contaminación, de drogas, de prostitución, de muerte, de violencia, de saqueos, porque el uniforme representa una entidad. El uniforme representa una autoridad. El uniforme representa una constitución. Asimismo, el manto que el Eterno entrega al ministro representa esa autoridad divina. Por lo tanto, ese manto requiere evidentemente de una atención y de un cuidado especial. Hablaré sobre eso un poco más adelante. Así es que este manto, vemos como el libro del profeta Zacarías, por ejemplo, nos habla de no utilizar o ministrar con manto cuando se está en una condición de pecado. Por favor, hablaremos también de esto un poco más adelante, porque lo que se va a ministrar es el poder de la palabra, el poder, la voz de Adonai que habla, y no puede ser la voz de Adonai en una persona, dice el texto, con mancha y arruga. Y lastimosamente tenemos muchas manchas y muchas arrugas hoy en la Keilah. Libro de Efesios, ya iremos también a ese aspecto. Por eso, mis amados hermanos, no podemos ministrar, como dice el texto, fuego extraño. No podemos ministrar fuego extraño. Y lastimosamente venimos de un nivel 2 en el que se hacía lo mejor por preparar la palabra desde el punto de vista teológico, maravilloso. Seguramente muchos de nosotros en ese nivel 2 aprendimos sin lugar a dudas muchos aspectos importantes de la palabra. Pero también vimos que en ese nivel 2 se nos ministró palabra con fuego extraño. Y vemos hoy cómo en el contexto denominacional y en los contextos doctrinales y en los contextos de concilios que el hombre ha creado, se definen tantos conceptos humanistas y filosóficos que nada tienen que ver con la palabra. Perdimos la solemnidad, el carácter, la madurez, la responsabilidad de la palabra y la convertimos en un lugar totalmente como el Eterno cuando apareció en el templo y vio cómo la casa de su padre había sido convertida en una plaza de mercado y los cambistas comerciaban y negociaban con lo que tenía que ver con los corbán que se debían presentar. Por eso, mis amados hermanos, es de vital importancia entender que el manto requiere santidad para ministrar bajo la cobertura, bajo la dirección del Ruach HaKodesh. Muy importante. Ahora, vamos a mencionar algunos tipos de mantos. Presten por favor mucha atención y tomen nota. Por favor, les pido tomen atenta nota. Voy muy lento. Quiero que usted tome atenta nota porque este mensaje pasé un día hoy muy especial en mi vida personal. Agradezco, de hecho, y permítame hacer la pequeña paréntesis, agradezco a todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos, que me enviaron su saludo, sus palabras de gratitud, de amistad, de respeto, de honra en esta ocasión y para el día que estoy grabando este programa es la fecha de mi aniversario de cumpleaños. Ya en el año 50, es decir, ya no se cuenta. Muchos me preguntaron, ¿cuántos años? Años 50, no se cuenta. Pero ¿por qué quiero agradecerles? Porque el Eterno me permitió hoy, en este día tan importante de mi vida, ocuparme de preparar este mensaje y de prepararlo con mi corazón para todos y cada uno de ustedes. Así es que
La Escritura nos habla de diferentes tipos de mantos. El manto de amor y de misericordia. Esto es fundamental. El manto, ante todo, debe ser un manto de amor y de misericordia. Ese manto de amor y misericordia pareciera ser que a veces en los niveles 1 y 2, pareciera que ese manto de amor solo es un tipo de manto de amor ocasional. Explíqueme, pastor. Sí, cuando una persona comete una situación, resbala en el caminar diario de su vida y pasa por una infracción a la palabra, ese manto de amor se convierte en un pelotón de fusilamiento. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, salimos del nivel 2, inmediatamente compartimos con nuestros hermanos o pastores y les anunciamos que vendríamos a estudiar Torá y a vivir Torá y a celebrar Shabbat? Inmediatamente nos hicieron delete, nos pusieron una X y nos expulsaron, y el siguiente fin de semana el pastor lo que hizo en el púlpito fue anunciar a toda la grey, a toda la población de creyentes con el manto de amor y misericordia, y decirles: a esos tales ni siquiera los saluden, apártense por completo de ellos. Por favor, ¿dónde está el manto de amor y misericordia ante una situación como esta? Y lastimosamente, repito, es una situación repetitiva a todas las naciones. Eso no pasa solamente aquí o allí, en todas partes se ve el mismo fenómeno. Por lo tanto, hablar del manto de amor y el manto de misericordia es que Yeshua HaMashiach, Él es amor. Ezequiel capítulo 16, verso 8, léalo por favor usted en casa. El manto de justicia, extraordinario, porque Adonai, Él es justo, Él es el juez justo y verdadero. Por lo tanto, el manto nos da esa autoridad para ejercer justicia, no la justicia jurídica o la jurisprudencia legal del hombre, dentro del contexto constitucional, dentro del contexto, repito, del derecho. No. Hablamos desde el punto de vista de la palabra, ejercer justicia desde el punto de vista de la ordenanza que la Torá nos enseña como manual de vida, como manual de instrucciones. Por eso el salmista dice: que no sea yo juzgado por los hombres inmisericordiosos sin justicia, sino que pueda ser juzgado directamente por ti, Abba, que eres el juez justo y verdadero. El manto del celo de Adonai. Libro de Isaías, capítulo 59, verso 17, léalo en casa. El manto del celo de Adonai. Muchas veces decimos: es que yo tengo un vivo celo por las cosas de Adonai. Y no tengo pelos en la boca, perdónenme que use ese refrán tan popular, no tengo pelos en la boca para decirle a la gente las cosas. Mi amado hermano, no se trata de esto. Se trata de ser prudente en lo que dices y en la manera de cómo hablas y a quién le hablas. Ese no es un celo de Adonai. Probablemente ese sea tu carácter y tu manera irreverente de tratar a otras personas. Pero la palabra nos llama al celo de Adonai en el respeto y en la honra, y en la bondad y en la misericordia, conforme a lo que la palabra nos enseña. No podemos entonces estar levantando y señalando y juzgando a otros porque un día entraron a Torá, porque hoy los ves celebrando Shabbat, porque hoy los ves que ya no comen comida inmunda, cerdo, camarón y tanta cosa. Y entonces los juzgamos porque sus días, y los juzgamos por los días de celebración, y los juzgamos además por lo que comen o por lo que no comen. El celo de Adonai no es ignorancia a la palabra. El celo de Adonai es que cuando tú conoces el poder de la Torá, entonces entenderás la importancia de la justicia y la misericordia. El manto de alegría, esto es muy importante, que nos cubra un manto de gozo, porque el gozo, como decíamos en algún momento, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como el mundo no me lo dio, el mundo no me lo puede quitar. Entonces, mis amados hermanos, este gozo es un manto de alegría. Isaías capítulo 6, verso 13, léalo por favor. El manto de adoración, siempre, en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, quienes llevamos en nuestros corazones un manto de alegría, un manto de oración. Así es que, para entenderlo, repito, definitivamente necesitamos comprender que el manto es esa figura representativa que nos da autoridad. Es como esa corona que nos identifica en el ministerio, en el llamamiento, en el orden para el cual hemos sido llamados, escogidos. El apóstol Pablo utiliza una palabra que debo tratarla entre comillas,
predestinados. He hablado ya sobre este aspecto. La palabra predestinados en la traducción que tenemos en nuestras versiones en español realmente no es la traducción más adecuada, porque hablar del destino y ser predestinados tendría tal vez un concepto muy distinto al que el apóstol originalmente en el hebreo quería presentar. Hemos sido llamados, hemos sido escogidos, hemos sido seleccionados, por supuesto. Entonces, en ese sentido, el Eterno nos entrega una autoridad y nos llama y nos elige y nos escoge de ese mundo de oscuridad, de esa vieja manera de vivir y nos trae a una vida de plenitud, de gozo, de palabra, de adoración y nos entrega un manto real y ya hablaremos también un poco sobre esto. Vamos a ir a un texto y desarrollaremos un avance con respecto al manto en diferentes pasajes bíblicos extraordinarios. Acompáñeme por favor al libro de Éxodo en el capítulo 20. Veamos esta historia tan maravillosa. Ya la hemos estudiado en los Parashá, vamos a retomarla brevemente. El libro de el libro de Números, capítulo 20, nos está hablando de una historia respecto de Aarón, el sacerdote, el Cohen Gadol. Libro de Números, capítulo 20, y veamos, avancemos al verso 22. Permítame leer un poco el contexto para comprender lo que quiero compartir aquí. Dice el verso 22 en el capítulo 20 del libro de Números: y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Hor. Y Adonai habló a Moshe y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón, atención, por favor, preste mucha atención a esta lectura, comprensión de lectura. Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel. Importantísimo. Por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Léalo con cuidado, estudie esto, ya lo vimos en el Parashá, revíselo. Dice entonces Adonai a Moshe: toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlo subir al monte de Hor. Hazlo subir al monte de Hor. Es una orden. Hazlos subir. No solamente diles suban, hazlos subir. Sí o sí van a subir. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras. Observen, por favor, la importancia de las vestiduras, que fue la palabra con la que dimos comienzo a esta quinta T, de talí y de tzitzit. Y despoja a Aarón, desnúdalo de sus vestiduras, de sus vestidos, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Quisiera tener tiempo y probablemente el Eterno nos disponga en otro momento que hablemos con detalle de lo que estamos leyendo en esta porción del libro de Números capítulo 20 en el verso 26. Allí morirá. Esto nos indica, para dar una pequeña idea, una pequeña reflexión al tema, que Adonai ha preparado justamente el proceso de la vida de Aarón. Lo elige en medio de circunstancias por su misericordia y el clamor de su propio hermano Moshe, después de la situación del becerro de oro y otras situaciones. Sin embargo, Moshe clama a Adonai y le pide bondad y misericordia para con Aarón. De esta manera fue nombrado Cohen Gadol, por favor, el sumo sacerdote. Pero ahora dice que lo lleve hasta el monte Hor junto con su hijo Eliezer. Quita sus vestidos porque allí morirá. Y ese allí morirá tiene un sentido muy profundo, es decir, el Eterno tenía preparado todo lo que iba a suceder para que durmiera adecuadamente el sacerdote Aarón. Ya lo veremos seguramente con detalle en otro momento. Y Moshe hizo como Adonai le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Esta toda congregación está hablando de todas los 12 de la tribu de las 12 tribus de Israel, toda la congregación, y estamos hablando de un número inmensamente grande. No tenemos un número físico real, pero sabemos que es una población inmensamente grande. Muy bien.
Y Moshe desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moshe y Eleazar descendieron del monte. A los 123 años muere Aarón. Viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Esto es interesantísimo, estos pequeños datos, esa pequeña información que la Torá nos entrega, porque cuando muere Moshe no hubo tal celebración. Es interesante. Bueno, cuando por lo menos conocemos que Moshe ya había cedido su manto a Josué, y lo hablaremos un poco más adelante. Sin embargo, Aarón tenía un corazón especial con el pueblo, la gente. Tenía esa honra, ese respeto por su Cohen Gadol. Maravilloso. Bueno, muy bien. ¿Por qué mencionamos entonces esta historia tan extraordinaria, mis amados? Porque es fundamental recordar que el manto y la vestidura sacerdotal, y lo vimos en uno de los parashá, cada uno de los elementos que conforman las 8 vestiduras que componen la vestidura, las 8 prendas mejor, que constituyen la vestidura sacerdotal, pues tienen asimismo una medida establecida. Pero aquí es interesante en esta narrativa porque nos muestra cómo simplemente le retiran los vestidos al Cohen Gadol y se los colocan a su hijo Eleazar y le encajan perfectamente el mismo size, el mismo tamaño, la misma medida, la misma talla de su padre para con su hijo. Y esto solo lo logra, ¿quién? Pues nuestro amado Adonai, que permite que todo ese perfecto vestido ocupe precisamente el lugar que tiene que ocupar ahora en su hijo Eleazar. Maravilloso, hermanos, extraordinario. Ahora bien, es importante recordar que esta vestimenta sacerdotal es una vestimenta que representa autoridad, que representa ministerio, que representa la autoridad máxima que el Eterno entrega sobre la vida de una persona. Y cuando el sucesor va a recibir ese manto, entonces vemos cómo la misma medida, el mismo size del hijo es la misma talla de su padre. Por favor, entiéndame esto espiritualmente. No lo vea desde el punto de vista de la talla que conocemos nosotros, small, medium, large, extra large, o talla 34, o talla tal. No. Míralo desde el punto de vista de la talla espiritual. Es decir, a Eleazar tiene el mismo nivel, la misma categoría, kadosh, de su padre. Por lo tanto, cuando él recibe su vestimenta orma, está perfecta para él, porque su condición de santidad es la misma condición de su padre. Por lo tanto, Adonai ahora le elige para que ocupe tal lugar de importancia celestial delante del Padre, cual es ser el Cohen Gadol. Esto es muy importante, hermanos, porque cuando se trata de reemplazar a un líder, a un pastor, a un ministro, pues los diáconos en las niveles anteriores, 1, 2, se hacen reuniones de ancianos, de diáconos, se presenta un currículum y en el currículum se elige de acuerdo a los estudios realizados o a las experiencias que tengan el ministerio. Pero no, mis amados, aquí la elección del Cohen Gadol no es un asunto de qué universidad tomaste, a qué familia, de qué orden vienes, sino aquí es un asunto de identidad y de santidad para con el Padre. Aquí no se trata de traer 3 o 4 referencias de alguien que te pueda conocer y te recomiende. No, mis amados hermanos. La talla, el vestido del sacerdote es el vestido del sacerdote, y quien lo va a asumir o lo va a reemplazar llena esa talla profética, esa talla espiritual, ese nivel tan importante que el sucesor debe tener a la medida, al nivel, a la altura, a la santidad, a la unción de quien se está sucediendo. Esto es algo realmente maravilloso. Ahora, volvamos al punto y recordemos cómo, cuando el hombre se vio desnudo
inmediatamente procuró cubrir su desnudez a su propia manera. ¿Cómo a su propia manera? Preparando sus propias hojas de higuera, tapándose, cubriéndose a su manera. Y hoy estamos viendo exactamente esa misma situación a nivel de nuestras Keilah. El hombre procura tapar sus faltas a su manera, a su estilo, con sus mentiras, con su engaño, como lo quieras llamar. Y no se trata de esto, hermanos, porque no podemos dar el nivel al que realmente queremos llegar. Hoy las personas quieren tomar un ministerio dentro de una congregación, una Keilah, porque tienen tantos años asistiendo a la iglesia, o porque tiene la habilidad con los instrumentos, o porque canta bonito, o porque conoce unos cuantos textos bíblicos, o tiene una oratoria. Digo oratoria en el sentido de hablar, no en el sentido de orar, es otra palabra muy distinta. El nivel de oración no es el nivel de la oratoria es cómo se expresa, y probablemente tenga facilidad de expresión y demás, y decimos, wow, esa persona cómo habla de bien, cómo enseña de bien. No, mi amado hermano, es cuál es su kadoshidad, cuál es su santidad, cuál es la unción con la que esa persona está preparada. Así es que, mis amados hermanos, Adonai, una vez esta pareja en el huerto pasó por una condición de desobediencia, inmediatamente Adonai les viste. Y ahora vemos que Eliezer ahora ha sido llamado directamente por el Padre, porque el Padre sabe que el hijo del sumo sacerdote, el Cohen Gadol, tiene esa misma autoridad y ese mismo nivel. Por favor, acompáñeme al libro de Deuteronomio. En el capítulo 31 y en el verso 7. Léalo conmigo. Deuteronomio capítulo 31, verso 7. Dice esta palabra: acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Observen esto, mis amados hermanos. En esta porción de Deuteronomio capítulo 31, en el verso 7 y 8, dice la palabra que Moshe ahora llama y determina a quién va a ser su sucesor. Es tan importante, mi amado hermano. Por favor, repita, vamos al texto bíblico. Tengo que corregir el texto bíblico. Estaba leyendo un capítulo, unos versículos más abajo. Capítulo 31. Vamos nuevamente a leerlo. Capítulo 31. En el verso 7. Aquí está. Moshe ha cumplido una labor extraordinaria. Ahora es considerado el hombre manso y humilde. Es el hombre que tiene la conexión directa VIP con nuestro amado Padre Eterno. Pero se requiere ahora ceder el lugar. Y para ceder el lugar no fue solamente una elección caprichosa que Moshe hizo a su gusto, a su preferencia, sino que ya desde tiempo atrás Adonai le había establecido en el corazón a Moshe que había un sucesor y sería Josué. De hecho, el mismo Moshe había cambiado su nombre a Josué. Y dice el verso 7, y llamó Moshe a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate, Josué, y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Adonai a sus padres que les daría. Y tú se la harás heredar. Y Adonai va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Amén. Qué precioso texto. Porque en esta porción de Deuteronomio capítulo 31, versos 7 y 8, vemos cómo ahora Moshe, en la presencia de Adonai, le participa a Josué cuál va a ser ahora su labor. Vas a tomar este pueblo y lo vas a pasar a la tierra de promesa. No te intimides, no tengas temor. Esfuérzate, sé valiente, porque a donde quiera que vayas y como quiera que pases, Adonai no te desamparará. No temas, Josué.
Qué preciosa palabra cuando estamos cediendo la labor a quien viene a mi reemplazo y yo le puedo infundir en su corazón mi sentir y el llamamiento para el cual el Eterno le ha escogido. Acompáñeme por un momento al segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes en el capítulo 2 y en el verso 13. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 13. Por favor, léalo conmigo. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 13. Esta historia maravillosa, de hecho, quiero compartirles, mis amados hermanos, ahora mismo, que haciendo este estudio del manto y la importancia del manto, la relevancia del manto, vino inmediatamente a mi corazón con este texto bíblico nuestro siguiente tema para la próxima semana. ¿Cuál será? Vamos a hablar de Eliseo, de Elías y de Eliseo. Vamos a hacer un recuento de su vida, de su historia, de sus experiencias, de su manto, de la importancia del manto, de cómo se hereda un manto, de cómo se hereda una doble porción de ese ministerio. Y es un tema realmente apasionante. Aquí vemos algún avance sobre esto porque lo veremos más en detalle cuando lleguemos al punto. En el verso 13 dice, vamos a leerlo desde el verso 10. Él dijo, cosa difícil, leámoslo desde el verso 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego una doble porción de tu espíritu sobre mí. Te ruego que haya una doble porción de tu unción, de tu ministerio, de tu autoridad, que haya una doble porción sobre mí. ¡Wow! Tremendo. Y él le dijo, cosa difícil has pedido, hijo. Oh, amigo, en verdad que cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Es decir, si no estás con los ojos abiertos, si no estás centrado en la tarea para la cual has sido llamado y escogido, sino que andas distraído por allí perdiendo el tiempo, texteando por allí en Facebook y haciendo otras cosas, te descuidas, entonces ni pienses, mi querido amigo, que por hacerte un favor te voy a entregar la doble porción. No. Concentrados para lo que hemos sido escogidos. Ahora dice la palabra, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba. Eliseo estaba atento. Eliseo estaba sincronizado con la situación. Líderes, por favor, necesito que estén conectados, concentrados, atentos. Estamos viviendo cambios vertiginosos en este siglo XXI. Este tema del virus o la pandemia o como lo se quiera llamar ha traído cambios en todos los sentidos, en la economía, en las labores, en los horarios, en los trabajos, en las congregaciones. Teníamos una congregación local, hoy tenemos una congregación internacional. Nos congregamos en un edificio, en una casa, en un sitio establecido, una keilá. Hoy nos congregamos internacionalmente, virtualmente, vía internet, de todas las naciones, las familias, y hay un sentido de pertenencia. Pero atención, líderes, hay que estar atentos, ojos abiertos, porque hay una doble porción de unción que estamos viviendo en este momento y necesitamos líderes atentos, líderes despiertos, líderes de autoridad, líderes de ministerio, líderes de compromiso, líderes de responsabilidad. Mis amados hermanos, aquí en Israel Casa Integral, el liderazgo debe estar trabajando en el tiempo de los módulos, pastor y pastora Pili. Ustedes no hablan sino de otra cosa de los módulos. Mi amado hermano, si tú no conectas con los módulos y tú no avanzas en los módulos, estás en el lugar equivocado. Pastor está hablando muy fuerte. Estoy hablando con autoridad de manto. 1 año y estás en el módulo 1, por favor. Y aparece una persona nueva, recién llega a la congregación y en menos de 2 meses va en el nivel 6. Entonces creo que aquí tengo un líder en potencia y allí tengo un perezoso que no quiere avanzar. Perdónenme, mis amados hermanos, pero tenemos que ser claros porque la palabra es clara y contundente. Y con una palabra que veremos un poco más adelante dirán, ahora entiendo, pastor, porque está hablando en ese tonito.
Interesante. Entonces dice inmediatamente, Padre mío, carro de Israel y gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto. Por favor, aquí esta palabra, alzó luego el manto. Usted subraye este texto, haga una auditoría conmigo porque aquí hay algo extraordinariamente importante. Pastor, yo no veo aquí nada importante. Yo esto lo he leído tantas veces y yo no veo nada importante. Pues aquí hay algo extraordinariamente importante. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se apartó a la orilla del Jordán y tomando el manto de Elías que se le había caído y lo repite, golpea las aguas y dijo, ¿dónde está Adonai, el Elohim de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro lado y pasó Eliseo. Amén. ¿Qué hay de importante aquí, amado hermano? Miren qué hay de importante aquí. Extraordinario. Me apasionan estos textos maravillosos. Cuando el ministerio de un líder, de un profeta, de un ministro, un moré, un roe, ha llegado a un punto, se hace necesario que alguien le va a suceder. Alguien le va a suceder. Ese alguien le va a suceder es alguien que tenga el ministerio, la categoría, la unción, ese líder kadosh que el Eterno va a poner. Repito, hoy conocemos muchos ministerios que se heredan por herencia paternal. El hijo del pastor, el hijo del pastor, el hijo del pastor. Por favor, los ministerios no son de heredar, a menos que el que herede el ministerio tenga una autoridad elegido por Adonai como hombre kadosh, como un kohanim de autoridad. Lo vimos con Aarón y con su hijo Eleazar. Para la gloria de mi Padre eterno, lo puedo decir con honra y con respeto, con mis hijos amados, todos en el ministerio. Espero, si es la voluntad del Padre, que ellos hereden el ministerio en su momento y de hecho ya mismo lo están haciendo. Son nuestro apoyo permanente. Pero cuando Elías sale en este torbellino, su talí, su manto cae. Esa palabra cae aquí significa que sale y alguien inmediatamente lo toma. Y es el momento cuando él le dice, mantén tus ojos abiertos porque yo voy a partir, pero tú tienes que estar tan atento para que cuando yo parta tomes el manto. Y cuando tomes el manto, si lo tomas, entonces lo que has pedido, esa doble porción de unción, evidentemente vendrá por sobre ti. Y para mencionarlo, y lo veremos la próxima semana con detalle, recordemos que Eliseo llevó a cabo el doble, justamente el doble de los milagros que hizo Elías. Esto es algo extraordinariamente maravilloso. Así es que cuando ese manto cae, lo que está tipificando es que el ministerio de Elías había concluido. Pero ahora empieza un nuevo ministerio, una nueva autoridad ha sido delegada sobre la vida de Eliseo. Y Eliseo levantó el manto y recibió la doble porción de unción. Y aquí estamos viendo lo maravilloso de este texto. ¿Ven como si hay algo maravilloso en este lugar? Este solo manto, repito, este manto no lo puede recoger cualquier persona con un gran currículum teológico universitario. No. Y es que no tenga nada, por favor, con los estudios teológicos y universitarios. Todo lo contrario, necesitamos prepararnos al máximo. Pero la unción, mis amados hermanos, la unción no es un asunto de títulos. Por favor, entiéndame esto. Conozco amigos pastores que han estudiado en universidades teológicas y han tenido especializaciones, PhD, degree y cuánta cosa posible hay. Estudian, pero en sus congregaciones no hay nada. Están vacíos porque no hay unción. Pero conozco ministros que tan solo leen la Biblia y que nunca han pasado por un instituto o una teología. Y sin embargo, sus congregaciones crecen y las gentes vienen y hay milagros y hay sanidades. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque la unción, el respaldo, la gracia, el favor, el ministerio, la autoridad, el manto, lo entrega Adonai.
Así es que si nosotros lo vamos a ver, solo lo voy a mencionar, lo veremos la próxima semana. Eliseo, antes de pasar por todo este proceso, en el primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 14 en adelante, verso 21, usted notará que previamente a todo esto, Eliseo también llevó a cabo un sacrificio. Recuerden cuando estaba tomando su arado y luego posteriormente sacrificó las reses, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Aquí hay algo muy importante y es que lastimosamente, y perdónenme amados hermanos que mencione esta palabra, pero alguien debe estar recibiendo esta palabra. Muchas personas me preguntan con frecuencia, pastor, yo en el segundo nivel tuve muchas dificultades en mi economía, en mi matrimonio, con mi familia. Yo, sin embargo, era fiel con mis ofrendas, fiel con mis diezmos, bendecía a los ministros, aportaba en la congregación. Sí, maravilloso, hijo, maravilloso. Pero lastimosamente muchas personas hacen todo esto y lo hacen con tanto amor y con tanta vocación que lastimosamente no cuidan su manto espiritual. ¿A qué se refiere, pastor? No entiendo, acláreme esto. Con mucho gusto, mi amado hermano. ¿Cuántas gentes hoy en sus casas, en sus trabajos, fuera de la congregación, hablan del pastor, hablan mal del pastor, hablan mal de la congregación, hablan mal de los hermanos? Y cada vez que alguien pronuncia una palabra de murmuración, de difamación, de queja, de contradicción respecto de su casa de oración, de sus ministros, de sus líderes, de sus pastores, de la adoración, de la alabanza de sus hermanos en la congregación, todo esto, amado hermano, trae juicio y todo esto trae enfermedad y todo esto trae ruina y miseria. Estoy hablando cosas extremadamente importantes hoy para que tú recibas esta palabra. Tenemos que cerrar este tema con broche de oro y hablarlo con absoluta claridad. Ten mucho cuidado de lo que dices y la manera como lo dices. Porque cada vez que hablas del manto, estamos hablando del manto, y cuando tú hablas del manto de tu líder, de tu pastor, y lo difamas, y lo inculpas, y no lo pasas porque no te parece, porque no estás de acuerdo, mi amado hermano, ten mucho cuidado con lo que dices o con lo que haces, porque con esta palabra posiblemente hoy entenderás por qué es que te pasan tantas cosas, porque has sido impertinente en tu lashon hará, en tu murmuración. Y saben, amados adultos, muchos de ustedes o muchos de nosotros, si pasamos por esta experiencia, lastimosamente tenemos que aprender, dice la pastora, o lo aprendes por revelación o lo aprendes por persecución. Y cuando recibes el golpe y vienes y oras y gimes, pero Padre, ¿por qué me pasa esto? Porque tu boca nunca ha sido convertida. Tu boca nunca ha pasado por techuvá, ni mucho menos por tikum. Por lo tanto, estás pagando consecuencias. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto, hermano! Nunca toques el manto de un ministerio, hermano. Por favor, recíbamelo con todo amor. Que no te simpatiza, que tú no te parece, que no estás de acuerdo. Amén. Bendigo ese ministerio. Yo conozco ministerios de hermanos ahora mismo en el nivel 3 de Torah que pues definitivamente no comparto su estilo, su manera, pero amén, el Eterno los puso allí, que el Eterno les bendiga. Amén. Pero no tengo por qué abrir mis labios para juzgar, criticar, difamar y peor aún, delante de nuestros hijos. Delante de nuestros hijos. La pastora Pili con tanta frecuencia le dice a mis amados hermanos en casa, a la familia de Israel Casa Integral, amados hermanos, si en algún momento tú sientes que hay alguna indisposición con los pastores o dentro de la Keilah y por alguna razón de esas de ira y de efervesciente dolor en tu corazón decides que me voy, no quiero estar más aquí, ya no soporto. La pastora les dice, antes de que tomes una decisión como esta, piensa en tus hijos. No te lleves a tus hijos, que los estás formando y los estás estableciendo, porque tus hijos, hoy tú te irás porque algo no te simpatizó. Pero si te llevas a tus hijos, los arrancas de la casa del Padre y crees que los llevas a otro lugar y que allá vuelven a encajar y que allá vuelven a funcionar. Y las experiencias que conozco, hermanos, en los 20 años de ministerio, es que cada vez que se han llevado a nuestros hijos espiritualmente,
han sucedido muchas cosas totalmente adversas. Por lo tanto, la impertinencia de los adultos lastima el corazón de nuestros hijos. Y ellos empiezan a crecer con ese amor y con esa pasión. Hoy en este día de mi aniversario me he deleitado con los mensajes que he recibido de niños, sus preciosos hijos de casa. Gracias a esos preciosos bebés, niños que aman la Keilah, que aman Israel Casa Integral. Yo espero que también amen al pastor y por lo que vi en sus mensajes creo que sí. Qué honra y qué privilegio. Pero nunca hablemos del manto del pastor. Entonces, mis amados hermanos, el manto hay que cuidarlo. El manto debemos protegerlo. ¿Cómo lo cuidamos? Dígalo conmigo. Obediencia. Obediencia. ¿Qué pide el Eterno de nosotros? El Eterno de nosotros pide obediencia. ¿Obediencia qué? Obediencia al devocional, obediencia a la oración, obediencia en el Shabbat, obediencia a las Mizbot, obediencia a las celebraciones de la convocatoria de Levítico 23. La congregación de Israel Casa Integral tiene una agenda establecida durante todo el año. De tal manera que usted, hermano, si usted es un hombre con manto de oración y con santidad, usted se sujeta a la agenda que no es la agenda de Roberto y Pili, por favor. Es la agenda toraica, es la agenda de la palabra, es la agenda que el Eterno nos entrega. Y entonces esos serán los días donde usted no puede tener ninguno ni absolutamente ningún otro compromiso de ninguna clase, por muy importante que sea, porque su manto de oración es un manto de obediencia. Bueno, hermanos, entonces hablar de manto no es simplemente mencionar 3 y 4 palabras. El manto nos exige responsabilidad. El manto nos enseña a cumplir adecuadamente con las ordenanzas que el Eterno tiene. Y el manto es irrenunciable. No, es que ya me voy, es que ya no estoy, ya no me siento, no me parece. Por favor, mis amados hermanos, no juguemos más a esos niveles 1 y 2 de la mediocridad. Seamos personas adultas, personas maduras, comprometidas con el Eterno. No conquistamos el reino con 2 palabritas por la mañana. Aleluya, Padre, amén, bendíceme. No, mi amado hermano. La obediencia a su Mizbot, la obediencia a su Shabbat, la obediencia a su Sedaká, la obediencia a las ordenanzas, la obediencia. Hermano, estamos celebrando 50 días de Tikkun. ¿Cuántos de ustedes, mis amados hermanos, estoy hablando localmente, Israel Casa Integral, cuántos de ustedes están conectados con Tikkun en los 50 días? Bueno, pastor, yo sí he escuchado unos 2 o 3. No, es que no se trata de escuchar 1, 2 o 3, se trata de escuchar 50 días de Tikkun. Se trata de estar comprometido. Si quieres el manto, tienes que ganarlo. Porque nos enseñaron en el nivel 2 que venía el predicador y el predicador al terminar se quitaba su saco, su chaqueta, su vestido y colocaba el manto, su chaqueta de profeta, de evangelista sobre los hermanos de las congregaciones y les hacía la transferencia de unción. ¿Cuál transferencia de unción, hermanos? Sería la transferencia del sudor posiblemente de ese hombre. Y cuánta cosa ese hombre pudiese arrastrar. La unción se gana, la unción se recibe, la unción se recibe y la unción se cuida y la unción se protege y la unción se cuida así en la obediencia que tengo para con el Eterno. Miren, hermanos, sigamos en el texto. Uy, estoy muy inspirado, perdónenme. Primer libro de Samuel, vamos al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel en el capítulo 24. Primer libro de Samuel, capítulo 24. Padre Eterno, tengo que avanzar porque el tiempo es oro y tengo mucho para compartir. Capítulo 24, primer libro de Samuel en el verso 4. Maravilloso, observen esto. Dice entonces, verso 3, cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de esta cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, por favor, preste atención a este texto tan extraordinario. Hermanos, lo que estoy enseñando no lo estoy diciendo yo, estoy leyendo la palabra. Los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te ha dado Adonai, he aquí que te entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, se turbó el corazón de David
porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Adonai me guarde de hacer tal cosa como mi señor, el ungido de Jehová, el ungido de Adonai, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Adonai. Los hombres ungidos que están con su líder David, frente a la situación que están viviendo, le dicen: David, ahora tienes la posibilidad de matar a Saúl. Tú has sido ungido para ser el rey de Israel. Este es el momento. Adonai te lo ha puesto en este lugar. Mátalo. Lo has buscado. Llevamos tantos días y en tantas ocasiones, pero esta es la mejor oportunidad que hoy tenemos. Mátalo, David, y toma el reino. Y David, en una acción de identidad, en una acción de unción, en una acción de obediencia, en una acción de hombre kadosh, se acerca al rey, que es Saúl, comillas, su enemigo. La expresión aquí es un poco fuerte para entender esa palabra enemigo, porque es su rey, y David lo honra y lo respeta. Y se levanta calladamente y corta la orilla del manto de Saúl, de su talí. Pero después de que esto sucedió, David entró en una congestión, dice la palabra, se turbó su corazón. Entró en un conflicto espiritual, si lo que hice de cortar el manto del rey fue correcto. Y esto tiene un sentido, de hecho, muy importante en el contexto de la vida de Israel. Muchos dirían: qué tremendo el acto de desobediencia. Hay que respetar a los líderes hasta un punto en el que no puedes ni siquiera tocarlos. Pero la realidad es que el manto representa el reino entregado a Adonai. Y esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque este manto representa el símbolo de constitución, de autoridad y de gobierno. Y David lo cortó, y entonces él entra en un conflicto, en una batalla espiritual, y dice: yo no sé si realmente lo que hice al tocar el manto de mi rey fue lo correcto. Y entra en una condición tremenda, en un conflicto impresionante, y le dice a sus hombres: que Adonai me guarde de hacer tal cosa como matar al rey. Por favor, hermanos, que Adonai nos guarde de hacer cosas absolutamente en el pensamiento de los hombres. Estos hombres influían en David para que le matare. Lo tienes aquí, es el momento. Yo recuerdo escenas de nuestra vida en el ministerio, cuando hermanos me decían: pero pastor, ¿usted por qué permite que la gente difame y calumnie y critique y hagan esto con la congregación y nos pisoteen de esa manera? Vaya a la corte, pastor, demándelos, denúncielos, haga esto a migración, repórtelos con migración. Nunca, jamás, gracias a mi amado eterno, jamás, eterno Padre, gracias. Yo sé que los hermanos posiblemente nunca lo hicieron con una mala intención, pero me inducían, me recomendaban, me aconsejaban hacer algunas cosas como estas. Y yo solamente decía: no puedo hacerlo, mi Padre eterno no me lo permite. Y gracias, Padre, porque nunca jamás pasó esta situación. Y el Eterno ha tomado el control y se ha hecho justicia, porque la justicia viene de Él. La justicia no es algo que yo pueda tomar en mis manos, porque la justicia de los hombres es totalmente inmisericordia. Es totalmente inmisericordia. Aquí vemos cómo Adonai se encuentra en un ejad, en una verdadera unidad con el Eterno, y sabe perfectamente lo que tiene que hacer, tal cual dice que no haga yo algo respecto de lo que tenía que hacer con el rey. Hay muchas personas que atacan el manto de un líder, el manto de un pastor. Repito, los critican, los juzgan, los acusan, los señalan pervertidamente. Hoy las redes sociales se han convertido en ese canal de maltratar a tantas personas. Es impresionante cómo se presenta un estudio bíblico y los comentarios a pie del texto son comentarios bajos, ruines, vulgares de hecho.
Gentes, yo no sé cómo hay gentes que probablemente sean del nivel, que no creo que sean del nivel de Torah. Es más, no creo que sean ni del nivel 2 ni del nivel 1. Creo que son totalmente demonios que escriben tantas barbaridades y atrocidades. Y gracias a nuestro Padre Eterno no ha sido nuestro caso en particular. Por ahí una que otra mala expresión de cuando en vez. Pero sé que hay muchos ministerios que son terriblemente golpeados y atacados por esta situación. El tocar el manto de un ungido es una situación extremadamente delicada. David se turbó por lo que hizo, y que Adonai me guarde, dice la palabra. Vamos un momento al libro de Ezequiel. Acompáñeme, por favor. En el capítulo 16, verso 8. Ezequiel capítulo 16, verso 8. Léalo conmigo, por favor. Libro de Ezequiel capítulo 16, verso 8. Observen esto tan importante. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Adonai, nuestro Elohim, y fuiste mía. Aquí se está refiriendo al tipo de manto de la cobertura por una nación, el manto de la cobertura de Adonai sobre Israel. El manto del rey. Cada nación, cada población, cada lugar tiene un manto de cobertura. Cuando ese manto de cobertura se afecta, cuando ese manto de cobertura se agrede, entonces estaremos frente a situaciones muy difíciles, adversidades en los pueblos. Hay pueblos, en el caso de América, en los Estados Unidos, hay estados donde hay tanta pobreza, miseria, ruina, droga, devastación, perversión, porque el manto de Adonai no está allí. Pero cuando vimos, por ejemplo, el día de ayer que se celebraba esta fecha importante en Israel y vemos cómo Israel ha crecido de una manera tan extraordinaria. No voy por favor, a cubrir, indudablemente también en Israel hay cosas perversas hoy, lastimosamente, en todos los sentidos. Pero a donde quiero llegar es que Adonai tiene un manto de protección especial sobre Israel, la niña de sus ojos, y la manera como todas las naciones diariamente piensan en cómo atacar y destruir a Israel, pero el manto del rey está sobre la nación santa. Y entonces todos podemos decir, cuando sabemos que Adonai Sebaot, el Adonai de los ejércitos, protege a nuestro pueblo, protege a nuestra nación, nos protege. Entonces, mis amados hermanos, podemos todos decir, así es como mi casa y yo serviremos a Adonai con santidad para servirle a Él. Vamos a ir cerrando un poco la idea hoy, y sé que tengo muchas notas que tratar, pero el tiempo no me lo va a permitir, perdónenme, hermanos, pero quiero cerrar algunos conceptos básicos. Veamos esto. Cuando el manto de Aarón, el manto del Cohen Gadol, termina y Aarón muere, inmediatamente ese manto, esa vestimenta del Cohen Gadol fue puesta en su hijo Eliezer, que tenía, repito, la talla, el nivel, la condición para ocupar este lugar, elegido por Adonai. Entonces, hagan esta reflexión. El manto de Aarón pasó a su hijo Eliezer, no por una herencia generacional, sino por una ordenanza de parte del Padre. Número 1. El manto de Moshe, el manto de Moisés, pasó inmediatamente a manos de Josué y fue transferido directamente. Moshe lo llama y lo vimos en el texto hace un momento. El manto de Elías, al momento de caer, fue tomado inmediatamente por Eliseo. Pero voy a hacer una pregunta importantísima. ¿Qué pasó con el manto de Yeshua? ¿Qué pasó con el manto de Yeshua? El manto de Yeshua, ¿dónde quedó? El manto de Yeshua, ¿quién lo tomó? El manto de Yeshua fue repartido, dice. El manto de Yeshua fue puesto en suertes. ¿Qué pasó con el manto de Yeshua? Tenemos que buscar una respuesta. ¿Tiene usted una respuesta para esta pregunta? Vamos a hacer lo siguiente, hermanos. Les voy a dar 20 segundos. Voy a colocar un promo. Y por favor piense por un momento, ¿qué pasó con el manto de nuestro amado Yeshua? Y si tienes una respuesta, colócala por favor aquí en el chat y compartamos en el cierre respecto a esa pregunta. Ya volvemos.
Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen: el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Bueno, mis amados, acompáñenme por favor al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, y vamos a estar en el capítulo 2. Creo que aquí podríamos prácticamente cerrar. Ha sido una jornada maravillosa, ha sido una enseñanza preciosa. He disfrutado de compartir esta palabra. Espero que usted haya recibido esta palabra. Libro de los Hechos en el capítulo 2. ¿Qué pasó con el manto de nuestro amado Yeshua? Dice la palabra: cuando llegó el día de Pentecostés, esto es lo que estamos ya para celebrar en pocos días, la maravillosa fiesta de Shavuot, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntaron la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oían hablar en su propia lengua. Entonces, atónitos y maravillados, decían: mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra propia lengua, en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Adonai. Amados, ¿qué pasó con el manto de Yeshua? El manto de Yeshua vino sobre el pueblo, sobre sus discípulos, y los preparó y les habló en tantas lenguas e idiomas como estaban representados en todos los lenguajes, que se hablara del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Adonai. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Que la Keilah, que la iglesia ha recibido ese manto, y ese manto lo tenemos hoy cada uno de nosotros. No estoy diciendo que nació la iglesia allí, por favor, no me malinterprete, eso está en el nivel 2. La iglesia nació desde el principio, nació la congregación. Pero aquí el manto de Adonai viene a su pueblo y les utiliza para ir a las naciones y llevar el poder de la palabra. Es decir, cuando estamos unidos en Ejad, cuando estamos en gozo, en identidad, cuando estamos en la unidad del pueblo con Adonai, entonces el manto de Yeshua está con nosotros. Y todos somos llenos, dice la palabra, del Ruach HaKodesh, porque la Keilah, hoy la casa de Israel, está gozosa de saber que estamos de regreso a casa. Por favor, dígalo conmigo: yo tengo el manto de Yeshua, yo tengo el manto de Yeshua, yo tengo el manto de Yeshua, porque Él me llamó, Él me escogió, Él me sacó de la oscuridad, de la religión, de la teología, de todo tipo de pensamiento vano, de mi vieja manera de pensar, y Él me ha traído para que yo, como iglesia, como Keilah, según Efesios 5:27, diga: yo soy sin mancha y sin arruga. Ya no más mancha, ya no más arruga, como la vimos en otros niveles. Aquí en Torah estamos unidos en el propósito del Eterno, no tibios, no aparentes, no ocasionales, no oportunistas, no conformados con nuestra vestidura externa, sino transformados con nuestros corazones, con nuestro corazón de tikkun, con nuestro corazón de corrección de adentro hacia afuera. Una corrección en el que el Eterno nos habla a nuestra salud física y a nuestra salud espiritual.
A ver, mis amados hermanos, ¿dónde están estos hombres que hoy aman, honran y valoran el manto de nuestro Padre? ¿Dónde están estos Josué, estos Ezequiel? ¿Dónde están estos Jeremías, profetas? ¿Dónde están estas mujeres Esther, estas mujeres Débora? ¿Dónde están los Isaías? ¿Dónde están estos discípulos que están dispuestos a decir: heme aquí, eterno Padre, yo tengo vestido mi manto de justicia, mi manto de autoridad, porque estoy comprometido en obediencia, en fidelidad, en honra, en amor, en respeto, en compromiso para contigo? Hoy mi mensaje cierra a esta hora, mis amados hermanos, recordando lo maravilloso que ha sido el Eterno con estas 5 semanas del estudio maravilloso de Teshuvah, Tefilá, Sedaká, Tikún y manto, el talí y los tzitzit. Padre eterno, gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por permitirme en este día especial de mi vida el compartir esta palabra. Que esta palabra sea un rema sobre mi vida, sobre mi casa y yo, que serviremos a Adonai y sobre toda la familia de la congregación de Israel, casa integral en las naciones norte, sureste y oeste, todos cubiertos con el manto, este manto de autoridad, este manto de hijos de casa, y todos comprometidos a serte obedientes. Haremos y obedeceremos. Mis amados hermanos, hasta la próxima semana. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, Israel Casa Integral, me despido. Shabbat Shalom. Y mañana nos reuniremos, por supuesto, para estar en nuestra celebración de Shabbat. Para todos, muchísimas gracias por estas 5 semanas. Gracias por su compañía. Gracias por su apoyo. Compartan, por favor, la enseñanza. Bendiciones para todos. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38: Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.